cuento se llama Isur y es de Leopoldo Lugones. Compré un mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió probar esta experiencia, de lo que les voy a contar a continuación, fue una tarde en la que leía, ya no me acuerdo qué cosa, que decía que los naturales de Java atribuyen la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención y no a la incapacidad. No hablan, dicen ellos, para que no los hagan trabajar. Esa idea, que no es profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en este problema antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje, debilitó casi hasta suprimirla la relación que existe entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en un grito inarticulado que todos conocemos, y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro está que si llega a demostrarse esto, quedarían explicadas, desde luego, todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular. Pero ello no tendría sino una sola forma de demostrarse: devolverle al mono el lenguaje. Yo tenía la idea fija del lenguaje de los monos, me leí todos los libros concernientes al problema, sin resultado apreciable, nada. Lo único que sabía con entera seguridad es que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Isur, nombre cuyo origen nunca supe, era ciertamente un animal notable. Lo educaron en el circo y había desarrollado mucho sus facultades, bien que reducidas casi enteramente al mimetismo. Esto me incitaba más a ensayar sobre él mi aparentemente disparatada teoría. Además, se sabe que el chimpancé, Isur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro y uno de los más dóciles. Cada vez que lo veía avanzar en 2 pies, con las manos a la espalda para conservar el equilibrio, tenía el aspecto de un marinero borracho y la convicción de su humanidad detenida se vigorizaba en mi cabeza. El idiota, por ejemplo, también tiene un lenguaje rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian palabras. Felizmente, los monos tienen, entre sus muchas condiciones, el gusto de aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa, la memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo y la atención comparativamente más desarrollada que el niño. Al final era un sujeto pedagógicamente favorable. Isur. El mío era joven, además, y he sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono, como se procede con sordomudos. Decidí entonces empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo como un sordomudo. Por lo demás, me favorecía el oído para establecer comunicaciones directas de palabras, sin necesidad de apelar al tacto. Ustedes verán que en esto yo estaba siendo más bien optimista. Por suerte, el chimpancé, entre todos los grandes monos, es el que tiene los labios más movibles. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca, como una masa inerte. No tenía otro movimiento más que para la deglución. La gimnasia produjo después su efecto. Pasaron 2 meses y ya sabía sacar la lengua para burlarse. Esa fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea. Isur. Los labios me dieron más trabajo. Tuve que estirárselos con pinzas.
Él igual, quizás por mi expresión, apreciaba la importancia de aquella tarea y venía contento. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debía imitar, él permanecía sentado, se rascaba el chivo, se daba vuelta, guiñaba los ojos. A veces se peinaba con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos, devolverle al mono el lenguaje. Y al final aprendió a mover los labios. Pero el ejercicio del lenguaje es más complejo que eso, como lo prueban los balbuceos largos de un niño. Está demostrado, en efecto, que el centro propio de las intervenciones vocales se haya asociado con el de la palabra en forma tal que el desarrollo normal de ambos depende de su ejercicio armónico. Esto ya lo había presentido en 1785 Hennig, el inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Él hablaba de una concatenación dinámica de ideas, frase cuya profunda claridad honraría a más de un psicólogo contemporáneo. Isur se encontraba, respecto al lenguaje, en la misma situación de un niño que antes de hablar ya entiende muchas palabras. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de otros muchos animales. Como que el silogismo es originalmente una comparación entre dos sensaciones, sino por qué los animales que conocen al hombre huyen de él y no aquellos que nunca lo conocieron. Después de esto comencé la educación fonética de Isur. Tenía que enseñarle primero la palabra mecánica para llevarlo de a poco a la palabra sensata. Poseyendo el mono voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordomudo, agregándole ciertas articulaciones rudimentarias, se trataba de enseñarle las modificaciones de aquella que constituyen los fonemas y su articulación, llamada por los maestros estática o dinámica, según que se refiera a las vocales o a las consonantes. Devolverle al mono el lenguaje. Dada la glotonería del mono, Isur, y siguiendo en esto un método empleado por Hennig con los sordomudos, decidí asociar cada vocal a una golosina. A con la papa, E con la leche, I con el vino, O con el coco, U con azúcar, y así haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina. Con las vocales le fue bien, la U fue la que más le costó pronunciar. Las consonantes, en cambio, me dieron un trabajo endemoniado. Me tuve que convencer de que nunca llegaría a pronunciarlas de la forma en que lo hacemos nosotros, sobre todo las que emplean los dientes y las encías, porque sus colmillos le estorbaban. El vocabulario quedaba reducido entonces a las 5 vocales, la B, la K, la M, la G y la C. Así todo no me bastó con el oído y tuve que recurrir al tacto de nuevo como con un sordomudo. Lo que hacía era apoyar su mano en mi pecho, después en el suyo, para que él sintiera las vibraciones que hace el sonido. Así pasaron 3 años y no conseguí que formara palabra alguna. Nada. A las cosas solía darles como nombre propio la de la letra cuyo sonido predominaba en ellas y nada más. En el circo él había aprendido a ladrar, como los perros, sus compañeros de tareas, y cuando me veía desesperar ante las vanas tentativas para arrancarle palabras, ladraba fuertemente como dándome lo único que sabía. Pero por despacio que fuera, había un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditabundas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba como su intelecto y le había notado una gran facilidad para las lágrimas. Pero mi carácter iba agriándose con el fracaso.
hasta asumir una sorda animosidad contra Isur. Él se intelectualizaba más en el fondo de su mutismo rebelde y empezaba a convencerme de que nunca lo iba a sacar de ahí, Devolverle al mono el lenguaje. hasta que supe de golpe que no hablaba porque no quería. Fue el cocinero, horrorizado, que vino a decirme una noche que había sorprendido al mono Isur. hablando verdaderas palabras, pero el terror le impedía recordar lo esencial, es decir, las palabras. Solo creía retener dos: cama y pipa. Casi le doy una piña por ser un imbécil. No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción, pero lo que en 3 años no había cometido, el error que todo lo echó a perder, provino de enervarme de aquel desvelo tanto por mi excesiva curiosidad. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, el día siguiente lo llamé y procuré imponérsela por obediencia. Yo soy tu No amo. conseguí sino las P's y las M's con las que me tenía harto. Me enojé y sin consideración alguna le di azotes. Lo único que logré fue que llorara y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los 3 días cayó enfermo. En una especie de sombría demencia complicada con síntomas de meningitis, sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, revulsivos cutáneos, alcoholaturo de briona, bromuro. Toda la terapéutica del espantoso mal le apliqué. Luché con desespero, a impulsos de un remordimiento y un temor. Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad, este por la suerte del secreto que quizás Isur. se llevaba a la tumba. La proximidad de la muerte lo había ennoblecido y humanizado. Isur lo era. Sus ojos llenos de gratitud no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación como 2 bolas giratorias. Su mano buscaba las mías en una intimidad de convaleciente. En mi gran soledad, él iba adquiriendo la importancia de una persona para mí. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de la perversidad, me impulsaba, sin embargo, a renovar mi experiencia. En realidad el mono había hablado, y aquello no podía dejarlo así. Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Lo dejé solo durante horas, espiándolo por un agujerito del tabique. Nada. Le hablé oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o su glotonería. Nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual como el "yo soy tu amo", con el que empezaba todas mis lecciones, o el "tú eres mi mono", con que completaba mi anterior afirmación, para llevar a su espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía, cerrando los párpados, pero no producía sonido alguno. Nada. Ni siquiera lograba mover los labios. Isur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía a ojos cerrados. La interrumpía nada más para volver de vez en cuando hacia mí con una desgarradora expresión de maternidad. Cara de viejo mulato triste. Y la última tarde, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha traído a contarles todo esto. Devolverle al mono el lenguaje. Me había dormitado a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que recién empezaba, cuando sentí de pronto que me agarraban de la muñeca. El mono, Isur. con los ojos muy abiertos, se moría de una vez por todas, y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él que me incliné de inmediato a su rostro, y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza,
Brotaron... Estoy seguro. ¿Cómo explicarles el tono de su voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos como mínimo? Brotaron estas palabras, cuya humanidad reconciliaba las especies. Amo, agua, amo, mi amo. Isur, de Leopoldo Lugones.